Bueno, hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por venir a esta charla de la Red Latinoamericana de Antropología Digital, que es sobre los diálogos con la antropología de medios. Estamos súper motivados por hacer esta charla y además porque estamos intentando un formato distinto en comparación a otras charlas y conversatorios que hemos realizado. Y bueno, me presento, mi nombre es Natalia Herrero, yo soy integrante de la red, también soy la coordinadora del Encuentro de Antropología Digital. Justo hoy día cerramos la convocatoria de mesas para abrir la próxima semana la convocatoria de ponencias y también soy estudiante del doctorado en Antropología de la Universidad Católica de Chile, donde hago mi tesis sobre la implementación de la red 5G en Chile y con todas sus complejidades, conspiraciones, tecnologías y sus pasados, presentes y futuros. Algunas cosas muy generales. Esperamos que sea una conversación en verdad amena. Cualquier cosa la pueden decir por chat, levantando la mano. Y, y en verdad eso, la conversación es abierta. Sigue pase beta. Bueno, hola a todos y todas. Qué bueno tenerlos aquí. Yo soy Greta, soy antropóloga también de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Y bueno, estoy acompañando acá a Natalia en este encuentro dentro de la red. Mis trabajos están más vinculados a cultura visual y estudios visuales, y particularmente dentro de este espacio pensando un poco la cultura visual digital y lo que las personas hacen con esas imágenes en distintos ámbitos. Eh, Eso básicamente, no hace falta más presentación. Em, Paso a mínimamente presentar a bueno, Ana y a Marjorie, que van a estar hoy hablando y conversando con todos ustedes. Ana Cristina Pertierra es de la University of Technology Sydney, es doctora en antropología social por la University College of London e investiga medios, consumo, cultura material y modernidades urbanos. Y además, bueno, es autora de, entre otras cosas, Media Anthropology for the Digital Age en 2018, y es una de las editoras de Media Cultures in Latin America, que bueno, empieza en 2019. Y Marjorie, por otro lado, Marjorie Murray es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Antropología Social por la University College London y máster en Media and Communications de Goldsmiths College. Investiga cultura material, consumo, parentalidad y crianza, además de ser parte del Comité Científico del ELAD 2022, que mencionó hace un ratito Natalia, y es una de las autoras del Manual de Antropología y Medios de 2020. Igual las invitamos a hacer como una presentación también ustedes de lo que quieran decir. Esto fue como breve para contextualizar. Voy yo primera. Ok, pues muchas gracias a todas y todos por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo, Ana, yo soy australiana, de hecho. Entonces, mi formación antropológica fue más bien bueno, en la tradición británica de antropología social y empecé a estudiar en América Latina para hacer mi doctorado, el trabajo de campo de mi doctorado en Cuba. Pero entonces yo creo que una parte importante de mi, o sea, de mi historia antropológica es que esa formación australiana, que es una formación muy británica, fue muy distinto a los debates de antropología cultural más bien en los Estados Unidos. Y entonces yo creo que mi relación con los estudios latinoamericanos es una relación menos estadounidense que muchos otros. Y para mí eso siempre ha sido una parte importante de, o sea, el lens, ¿no? De mi manera de entender América Latina. Otra parte de mi historia es que mi padre es filipino y después de muchos años trabajando en América Latina, empecé o volví a Filipinas a hacer como estudios, no siempre estudios comparativos, pero estudios en Filipinas y en América Latina. Y entonces eh, yo creo que eso me ha dado una mezcla muy rara, quizás, de experiencias. Actualmente trabajo en la Universidad de Tecnología de Sydney, University of Technology Sydney. Empecé hace poco y ahora estoy en una escuela de diseño. Antes yo estaba en un instituto de estudios culturales multidisciplinarios y entonces también traigo mis reflexiones antropológicas como después de años trabajando con muchos otros no antropólogos. Yo creo que Marjorie, te toca a ti ahora. Gracias.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Natalia. Greta, de verdad es un honor. Para mí es muy lindo, además, compartir esta tarde, noche de viernes con Ana, a quien quiero y admiro muchísimo desde mi época de estudiante doctoral en UCL. En mi caso, quizás solamente destacar que quizás sí me parezco más a Ana de lo que pareciera, porque también tengo un camino poco ortodoxo. Yo originalmente estudié sociología en la Universidad Católica de Chile, eh, y después hice un máster en Goldsmiths, se llama Media and Communications, que en el fondo era estudios culturales y comunicaciones. Y ahí para mí se abrieron las ciencias sociales. No solamente conocí los estudios culturales, también conocí otra forma de hacer sociología, y es ahí donde conocí la antropología. Después yo hice mi doctorado en antropología, pero yo conocí la antropología a partir de etnografías de medios. Así que bueno, ahí después en la conversación podemos profundizar en eso. Y si bien, si ustedes ven mi currículum o mis publicaciones, los medios no aparecen, salvo el manual que organizamos junto a Josefina y otras colegas como un hilo conductor, para mí ha estado ahí desde incluso mi pregrado. Yo hoy día lo recordaba, hace ya 22 años, cuando hice mi primer taller de titulación en sociología, lo hice en esa época en lo que se llamaban los portales de Internet, en Terra, que eso se lo he comentado a Natalia, de hecho, en alguna oportunidad, y ya se debatía con mucha fuerza temáticas de brecha digital, etcétera, por un lado. Perdón, hay una alarma ahí de fondo. Eh, y luego, cuando hice este magíster en Inglaterra, seguí profundizando y articulando la reflexión en torno a los medios y los medios de masa, que era lo que se había estudiado obviamente más en sociología, en mi background, pero también entrar a todas las reflexiones metodológicas y conceptuales que ya tenían lugar a principios de los 2000 desde ahí. Eh, y bueno, no voy a profundizar aquí en mi tesis doctoral ni en las cosas que he estado haciendo después, pero siempre para mí la mirada o la atención a la mediación, a los medios, es fundamental, es un prisma, más que un contenido o un área temática. Así es que obviamente eso lo podemos seguir conversando, pero lo quería dejar ahí nomás en la introducción. Bueno, ahí Marjorie abordaste justo una parte de una pregunta que teníamos preparada de cómo se interesaron en la antropología de medios y en los medios en general, porque tampoco hablamos justo concreto antes de comenzar la charla, que no es un tema como que se problematice tanto, por lo menos en la formación latinoamericana, que en verdad es algo como que está más en el trasfondo. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Perdón, es que tengo mi perro aquí y del momento se cayó encima del laptop. Estoy trabajando desde la casa hoy. Yo puedo decir por mi parte que yo creo que una parte importante de mi historia, de mi relación con la antropología de los medios, es como la época de mi formación, porque en mi licenciatura en Australia, yo nunca tenía la oportunidad de estudiar los medios de la comunicación y fue, creo que en mi último año, antes de graduarme, como haciendo la tesis de la licenciatura, que descubrí por primera vez la posibilidad de estudiar los medios y la cultura popular como etnográficamente. Y es decir, que como en los primeros 4 a 5 años, leyendo y pensando en antropología, o sea, es como nunca, nadie me dio un ejemplo de poder hacer eso. Y entonces para mí fue como ¿cómo se dice? Como un epiphany, como una revelación, ¿no? Poder utilizar las metodologías y las ideas de antropología, pero tocando temas que realmente tenía que ver con mi propia vida, o sea, viendo televisión, leyendo el periódico, lo que sea. Y fue como una casualidad para mí cambiar entre licenciatura y doctorado en un momento en que antropólogos habían hace poco empezado a publicar sobre esos temas. O sea, como yo estaba estudiando antropología y no comunicación, yo no tenía oportunidad de leer los muchos libros sobre la comunicación. Yo descubrí la comunicación a través de la antropología, o sea, el revés de lo que dijo Marjorie.
Y hay una serie de publicaciones que salieron en inglés, ¿no? Entre el 1999 y el 2002, como 3 o 4 publicaciones muy importantes estudiando la televisión, por ejemplo, pero hecho por antropólogos. Y eso para mí fue como un paso súper importante en conectar temas que siempre me interesaron con mi formación antropológica. Y si no, o sea, como yo estaba descubriendo estas cosas precisamente por casualidad en el momento que aparecieron estas publicaciones, es por eso que como empecé con ese camino. O sea, es una respuesta temporal. Y yo creo que mi trabajo con antropología de los medios ha sido muy temporal. O sea, las decisiones de por qué estudiar tal cosa tienen mucho que ver con los tiempos específicos y con los cambios tecnológicos que estaban ocurriendo en aquellos años. Marjorie. Sí, estoy totalmente en línea con Ana. Si bien yo venía de otra parte, soy contemporánea y efectivamente a finales de durante los 90, no escritura antropológica, pero sí había bastante escritura sociológica que después fue deconstruida, digamos, ¿cierto? Las grandes teorías de la sociedad red, la sociedad de la información, etcétera, era como parte del boom no sé, de los años 90, ¿ya? Y a mí me fascinaba esa línea de tematización, por una parte, que era en el fondo una derivada de las teorías de globalización y eso de principios de los 90, ¿no es cierto? Era esa idea de entender ese nuevo mundo post caída del muro, etcétera. Y, y por otra parte, también a nivel de mis estudios de pregrado todavía, en los 90, yo sí tenía un interés muy profundo por los estudios de vida cotidiana, que en sociología tenían una llegada bastante acotada. Nosotros nos enseñaban vida cotidiana solamente en algún curso de técnicas cualitativas por aquí, algo un poquito que me tocó ver de estudios culturales por allá, de hecho en un curso de medios, que ahora que lo pienso muchos años después, creo que sí fue más relevante de lo que yo pensaba. Y al llegar a ese magíster el año 2001, que es precisamente cuando también está esta producción antropológica de la que habla Ana, esta producción antropológica hacía muchísimo sentido para rebatir, para cuestionar esas teorías sociológicas más macro que se habían impuesto durante los 90. ¿Ya? Y a mí me resultó totalmente inspirador. Sin embargo, tengo que decir que hoy día también pensando en las preguntas que ustedes planteaban, de las personas que más me cautivó respecto de los estudios de medios como yo los entendía y que articulaba esto, era un señor que estaba de visita en Goldsmiths en esa época, que se llamaba James Lull, y era un tipo que estudiaba televisión en China. ¿Ya? Y lo que a mí me parecía fascinante era que él articulaba el estudio de televisión con la vida cotidiana y las materialidades y, por ejemplo, las decoraciones que habían en torno al televisor propiamente tal. Y ahí yo dije, esto, que todavía no era antropología, yo dije, esto me hace sentido, me interesa y reivindica, y esto va un poco en línea con la pregunta que hace Natalia después, ¿no es cierto? Que aquí no se estudia tanto medios. Me decía, estos son objetos de estudio legítimos, objetos de estudio relevantes, y se puede entender muchísimo a partir de esto que parece nimio, superficial, o no apto para los estudios serios en antropología o en otras ciencias sociales. Entonces ahí yo empecé a encontrar mi nicho, después les puedo contar más detalles, pero ahí yo dije, bueno, aquí se puede hacer y conocer cosas de verdad profundas, serias, relevantes, pertinentes, pero me costó llegar, eso nomás quería mencionar. Y Sí. bueno, yo creo que cabe mencionar que Marjorie y yo nos conocimos estudiando juntas con el mismo supervisor de doctorado, Daniel Miller, ¿no? Y yo llegué a la puerta de Daniel Miller como por haber leído un libro que él escribió con Don Slater, que fue, yo creo que realmente fue el primer estudio etnográfico del Internet, ¿no? En Trinidad, en el Caribe. Y yo creo que la influencia de su trabajo ha sido muy fuerte, bueno, claro, para nosotras dos, para Marjorie y yo, pero para muchos otros también, porque él fue entre los primeros en Inglaterra
realmente colaborar y intercambiar con sociólogos y gente de estudios culturales sobre estos temas de la cultura popular. Y a pesar de su, o sea, él es un antropólogo serio, ¿no? Que merece mucho respeto, pero no tiene, es como, no es nada esnovista en su manera de pensar en temas como populares para estudiar. Y entonces, para mí, su influencia es muy fuerte en esa conexión entre estudios de los medios populares y antropología como un campo más supuestamente serio, al menos en Inglaterra. Y bueno, lo que supongo que también es interesante reflexionar un poco que como somos antropólogos, sabemos que el compadrazgo es muy importante, que las familias son muy importantes y yo creo que en estos años, para mí su trabajo es como parte de una familia de trabajos, o sea, una familia de antropólogos que estaban, no siempre sus estudiantes, pero estaban como en estos alrededor de estas conversaciones en los años, en el principio de la época de los medios digitales también. Entonces había muchos cambios tecnológicos, muchos cambios culturales, pero también una conversación interdisciplinaria alrededor de Dani y otros antropólogos en Londres en aquel momento, que para mí y para Margie también fue muy importante porque formó una red de contactos de como para seguir una conversación durante años después y no solamente con él, pero más bien entre nosotros también, ¿no? Sí, bueno, todo lo que tienen, lo que van contando después está bueno para pensar un poco cómo está el panorama en Latinoamérica y particularmente, bueno, Natalia y yo que somos del Cono Sur también tenemos quizás como nuestros países están atravesados por otras maneras de abordar los medios, un poco igual lo mencionaron, ¿no? Bien del campo de la comunicación, mucho más una lectura en el caso de Argentina, no tanto de la escuela británica, sino más bien francesa, entonces también eso marca mucho los caminos y esos derroteros. Pero en estos encuentros que ambas mencionan de disciplinas, de personas, de equipos, de instituciones, de países inclusive, no podemos no preguntarles qué es la antropología de los medios, o bueno, cómo pueden presentarla más allá de sus propios recorridos, que igual van a tener que ver en la definición probablemente. Si quieres, puedo comentar algo yo. Es una pregunta, de hecho, difícil, ¿eh? No es una pregunta sencilla, porque de hecho las otras disciplinas que se hicieron cargo de los medios como se conocían antes, ¿no es cierto? Que no era la antropología, efectivamente, sino que son más bien los estudios culturales o incluso la sociología antigua, pero era muy evidente el objeto de estudio, ¿no es cierto? Eran los medios de masa tradicionalmente, ¿cierto? De los años 40 en adelante, que se estudian con profundidad en todas sus versiones, desde la Escuela Crítica de Frankfurt en adelante, ¿no? La antropología, como a varias otras temáticas, llega bastante tarde, como ya escucharon un poco con Ana y lo que estoy mencionando yo. Pero dentro de ese no snobismo y dentro de esas reflexiones que yo creo son muy profundas que planteaba Dani, yo creo que es interesante usar el concepto de medio propiamente tal, la idea de la mediación, la idea de las relaciones mediadas y no mediadas, existe algo así como la no mediación, ese tipo de preguntas creo que son útiles y son pertinentes porque nos dan a entender que realmente la antropología de medio puede ser muchísimas cosas, ¿ok? Puede ser muchísimas cosas, pero finalmente nos involucra de lleno en, creo yo, en el centro de la antropología, en las relaciones. Y en ese sentido, es una herramienta o puede ser un prisma más para entender cosas tan distintas como, bueno, cosas que ya se han estudiado que son estandarizadas, ¿no es cierto? Relaciones a distancia o, si yo, uso de distintos aparatos y distintos medios que hoy día se articulan porque no es uno solo, etcétera, y no voy a entrar a puros lugares comunes, ¿no es cierto? Pero a mí en lo personal creo que como que el concepto de mediación y la tensión entre relación mediada, no mediada, que obviamente además ha sido súper mega teorizado en la antropología más
más prestigiosa, de Strathern para abajo, creo que a mí me sirve como para decir que no es un campo acotado necesariamente, sino que es una perspectiva que te abre a un montón de objetos y sujetos de estudio. Eso como para partir. No sé, Ana, por dónde tú quisieras ahí abordar la pregunta. Sí, es una pregunta difícil. Hay como respuestas muy fáciles que podemos dar, que son correctas, que es decir, si un antropólogo lo hace, si un antropólogo estudia los medios, bueno, es antropología de los medios, ¿no? Es media anthropology. Pero yo creo que en realidad es como, yo pienso en cuál es el objetivo de hacer este estudio. Si el objetivo de hacer este estudio es entender la humanidad, las relaciones humanas, la sociedad, las prácticas sociales, pues estos son temas que los antropólogos quieren saber si es a través de estudiar los medios o a través de estudiar otra cosa, ¿no? O sea, un antropólogo va a poder profundizar sus ideas sobre la cultura si leen un trabajo de antropología de los medios. Y entonces estamos como haciendo una contribución a un campo más amplio de antropología, por casualidades a través de los medios y no a través de la religión o de otra cosa, ¿no? Para mí el objetivo es cuál es la conversación como en qué te quieres meter con ese trabajo. Porque yo creo que como metodología no es necesariamente diferente a otros estudios de medios de otros campos. Para mí es más bien cuál es la conversación disciplinaria o intelectual en qué estamos compartiendo. Porque para mí, cuando pienso que estoy haciendo antropología de los medios, no es para entender mejor los medios como tal, o sea, no es para explicar los cambios tecnológicos recientes de los medios, ni es para hacer un comentario político, por ejemplo, sobre la nueva elección de un gobierno. Es más bien utilizar estos cambios sociales para profundizar la conversación sobre la cultura y las prácticas sociales. Y espero que por esa razón también podría tener una contribución como a largo tiempo, que dura más, ¿no? Que no es simplemente un comentario sobre las novedades del momento. Me hace mucho sentido todo lo que plantean, sobre todo como el rol de estas mediaciones y que al final las mediaciones son parte de la cultura. A mí me pasó el año pasado que estaba haciendo el programa de un curso de infraestructuras digitales y me encontré con un texto de antropología de medios y me desconcertó de por qué estaba en este curso. Y me marcó mucho porque el texto plantea que hay que hablar no de una antropología de los medios, sino de las mediaciones y que cosas como la infraestructura, justamente porque movilizan cosas y mueven cosas en la sociedad, pues también están mediando y creando la realidad. Y hablando sobre estos textos como importantes o cosas que nos van marcando respecto a los medios, ¿cómo se parte aprendiendo antropología de medios? Que esas recomendaciones, sus propias experiencias, incluso se pudieran hablar de lo etnográfico y sus experiencias investigando este tipo de temas. Yo creo que un estudiante de antropología tiene todo lo necesario para hacer, o sea, para meterse en el mundo de antropología de los medios. No creo que necesitan algo especial encima de lo que tiene cualquier antropólogo, en mi opinión, ¿no? De hecho, para mí, los mejores antropólogos no van a, en su carrera entera no van a trabajar solamente sobre los medios ni una sola cosa, es más bien que van a poder utilizar sus métodos y sus perspectivas para estudiar muchos objetos y muchos fenómenos sociales, entre ellos los medios o las mediaciones. Yo creo que en mi trabajo, como soy supervisora de otros alumnos y no son antropólogos, casi siempre son de otros campos y quieren entender mejor
como metodologías etnográficas y leer muchos antropólogos. Ellos, de hecho, yo creo que ellos pasan más trabajo en poder convertirse en un antropólogo de los medios. Para los estudiantes de antropología, yo creo que de hecho es más fácil porque ya tienen una formación metodológica que es apropiado para hacer como una etnografía más larga, para poder compartir con estas ideas que hemos mencionado antes. Pero Marjorie, quizás tú tienes otra opinión porque tus alumnos son casi todos antropólogos. Al revés de mi situación, ¿no? Sí, mis alumnos son casi todos antropólogos, pero yo no enseño antropología de medios. Yo meto medios ahí entre medio de mis otros temas. Porque bueno, ahí después podemos hablar esto, como de nuevo, del prestigio, de qué se espera que se enseñe o no a nivel de un pregrado, y antropología de los medios suele quedar fuera, o podría ser un optativo, que bueno, dada mi enorme carga de otras cosas no lo he hecho. Pero a mí, por ejemplo, lo que me ha servido es mostrar buena investigación de antropología de medios, y esto va a ser muy divertido, pero es cierto, una investigación de muy buena antropología, pero que trata sobre medios. Y hay un buen ejemplo del mismo trabajo de Ana. A mí me encantó, Ana, cuando vimos el trabajo sobre Itbulaga, todo ese programa, ahí la Natalia lo leyó, de un programa filipino fascinante, donde Ana articula la antropología en su versión, de nuevo, comillas, más clásica, ¿no es cierto?, que nos hace reflexionar de parentesco, de cosmología, de religión, de todos los temas densos de la disciplina a través de este programa de televisión, que es un programa popular, etc. Lo pongo como un ejemplo concreto de cómo, pero igual es divertido, porque en el fondo yo me veo también compelida a entregar ese tipo de texto para que nuestros estudiantes que sienten que están haciendo antropología en serio, vean que puede hacer antropología en serio sobre los medios. ¿Te fijas? Es medio divertido el juego ahí. Pero yo creo que hoy día, efectivamente, tal como menciona Ana, nuestros estudiantes tienen las herramientas metodológicas. A veces, y yo creo que eso va quizá a entrar más en la parte cuando hablemos de Latinoamérica, existe como una jerarquía tan clara de áreas temáticas que a veces nos vemos como problematizados o enredados desde ahí, ¿ya? Más que desde tener las posibilidades o no. De hecho, ante la pregunta anterior de qué es la antropología de los medios, etcétera, en el fondo uno podría decir, ok, una etnografía, o sea, prácticamente no puede quedar fuera los medios de alguna manera hoy día, ¿no es cierto? Si tú estás estudiando vidas cotidianas de personas en cualquier parte, los medios están ahí, ¿no? En sus distintas versiones, con las nuevas plataformas, todo lo que ustedes quieran, pero solemos, al menos desde el estilo latinoamericano, o al menos desde el estilo chileno, dejarlos bastante de lado, bastante como una nota al pie o algo no relevante, una anécdota, y por eso yo al menos me he visto como en la necesidad de mostrar excelente antropología de medios para validarla. ¿Ah? Eso al menos desde mi posición en la universidad donde yo estoy. Justo que mencionaban la relación con etnografía, bueno, yo vengo más del campo de la antropología de la imagen, la antropología visual, y hay que no siempre requiere trabajo etnográfico, y eso genera conflictos, pensando en lo que decían de materias optativas, o qué lugar ocupan en los planes de estudio del grado, o bueno, del pregrado. Primero quería saber, bueno, si podían hablar un poco de cómo la etnografía, si es que tuvo lugar relevante en sus trabajos, o si quieren ahondar un poco sobre eso, pero también pensaba si tienen o piensan o elaboran o es parte de sus clases compartir por qué hay una construcción como que estos no son temas antropológicos. En el caso de la antropología de la imagen, eso está, nosotras como equipo lo pensamos mucho, ¿no? ¿Por qué la imagen fue dejada de lado? ¿Por qué se construyó una narrativa muy verbalizada de las ciencias sociales y particularmente de la antropológica? Y cómo eso también fue llevando a la antropología visual, por ejemplo, por un derrotero muy sinuoso en la historia de la antropología, pese a que tiene muchísimos años, está desde los albores. No sé si ustedes tienen ahí como algo pensado, bueno, ¿por qué tiene este lugar tan marginal, más allá de esta idea del prestigio, o por qué inclusive no está asociado a eso, cuando en otras disciplinas claramente lo está? Y bueno, eso, si quieren hablar algo sobre la etnografía, teniendo en cuenta que todavía estamos
muy filtradas por esa metodología, ¿no? Al menos en Argentina es muy claramente, la metodología oficial es trabajo de campo etnográfico, ¿no? O sea, es muy difícil salir de ese lugar. A veces obviamente eso es pertinente y en otros casos puede ser también un lugar donde se cierra un poco la disciplina cuando estamos en muchos campos que necesitan de la interdisciplina, ¿no? Necesitan de esa conversación que ustedes están trayendo a colación. Marjorie. No, dale tú. Bueno, muchas gracias, Greta. Hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero estoy pensando dónde empezar. Bueno, como mencioné antes, sí, en Australia definitivamente el trabajo de campo de meses, sino años, como es como el gold standard, ¿no? Como el paso necesario tradicionalmente. Esa idea de la etnografía, no, o sea, es una forma muy específica de la etnografía, como literalmente en el desierto, en una comunidad muy remota, en una isla, que en la historia de antropología social en Australia fue muy importante, porque la historia de la antropología en Australia es una historia del colonialismo de esa zona y de una relación muy complicada de antropólogos, estados, gobiernos, ¿no? Y comunidades indígenas y otras comunidades. Entonces tenemos como una historia muy complicada, pero muy fuerte con esa idea tradicional de la etnografía. Eh, y yo personalmente, a mí me encanta hacer como trabajo de campo, como de larga duración y de conocer un lugar que fue para mí desconocido, ¿no? No es un lugar desconocido, pero para mí sí fue. Y, y como pasar ese tiempo personalmente descubriendo esos intercambios. Para mí, o sea, me encanta como una cosa que hacer, ¿no? Sin embargo, hoy en día, en Australia como en otros lugares, esa versión histórica de la etnografía es muy difícil de lograr y tampoco sabemos si es la mejor forma de estudiar. O sea, hoy en día hay debates muy fuertes y necesarios sobre la política entre los antropólogos y las relaciones entre antropólogos y no antropólogos. Y ya los antropólogos no son los únicos voces capaces de representar ideas de subculturas o de comunidades marginales, etc. Entonces, yo creo que hay otras razones también para dejar a un lado esa idea de que la etnografía tradicional es el método necesario para hacer antropología. Y yo encuentro personalmente que con los años, por razones personales, o sea, por tener una familia, por estar en Australia y muy lejos de mis trabajos de campo, que yo tampoco hago este estilo de etnografía y de hecho conozco muy pocos antropólogos que lo hacen. A veces sí lo hacen, pero es como cada 2 o 3 proyectos de investigación tienen la oportunidad o creen un proyecto donde pueden tener la oportunidad de hacer esa inmersión etnográfica. O sea, es la idea, seguimos con esta idea, pero es una fantasía realmente, una fantasía muy, o sea, que sigue informando nuestra idea de la disciplina o del trabajo, pero en realidad no es lo que hacemos. Así que quizás los de antropología visual, que siempre estaban haciendo otras cosas, o sea, ya todos estamos en la misma situación que tenían los antropólogos visuales desde hace años. O sea, que en realidad no estamos haciendo esa etnografía tan, entre comillas, tradicional. No sé si eso ayuda, es un poco complicado mi respuesta, lo siento. Ni hay por qué tenerlo resuelto tampoco, digo, es algo que también uno lo va pensando a medida que lo va atravesando. Gracias, Ana. Gracias, Greta. Yo creo que la reflexión que hace Ana es súper importante. Y hoy día hay un movimiento que no conozco muy bien, pero tuve ahí la suerte de conocer a una de las líderes de este proyecto que se llama la etnografía de patchwork, ¿cierto? Que es realmente lo que prácticamente todas nosotras hacemos, ¿no es cierto?
cuando podemos, como podemos, continuo, discontinuo, haciendo uso de los medios incluso, pero antiguamente era una cosa media velada. Y ahí quizás es interesante pensar lo que ocurrió, al menos en el caso de nuestra escuela, con la pandemia. Porque, claro, tuvimos que, comillas, forzadamente hacernos de las herramientas. Claro, se habla de antropología digital, que bueno, pero estamos hablando obviamente de relaciones que estaban siendo mediadas todo el tiempo, ¿no es cierto? Y, y cómo nos dimos cuenta que esas herramientas no solamente estaban, sino que en realidad las estábamos usando todo el tiempo, no solamente los que se autodenominan antropólogos de medios o antropólogos digitales o qué sé yo, sino que estaba ahí y quizás, claro, tuvimos que hacer cursos o demostrar a los estudiantes, no, sí se puede. Bueno, había una cosa anímica que estaba de por medio, como que ya finalmente el sueño del, aunque sea el terreno ni siquiera largo, pero al menos presencial se acababa, ¿no es cierto? Había que motivar, etcétera. Pero creo que eso quedó ahí y que, como dice Ana, en el fondo es asumir que eventualmente metodologías o perspectivas que en líneas como la antropología visual o multimedial o como la llamen, están ahí, nos las hemos de apropiar y compartir. Yo creo que eso es súper interesante. Ahora, respecto del rol en nuestra antropología o en Chile, ni siquiera existe una tradición etnográfica tan fuerte. Tradicional por muchos años, es como que aquí el movimiento del writing culture del año 80 pegó demasiado fuerte y la antropología derivó una cosa media poética por un lado, qué sé yo, que sí daba mucha libertad, pero no está ese estándar de la etnografía, por una parte. Y yo creo, y bueno, y con, qué sé yo, líneas analíticas más desde la semiótica, o sea, como una cosa no tan ortodoxa como la antropología social británica, que es como la línea que menciona Ana. Y que bueno, uno podría ser crítico, pero también tiene bastantes cosas que podemos rescatar, ¿no es cierto?, de estas distintas maneras de aproximarnos a los medios. Ahora, yo creo que no alcanzó a tener una relevancia más allá del espacio acotado de un grupito, etcétera, pero todo eso está ahí y creo que es interesante sacarlo a la luz y por eso, y que hago un poco de propaganda, cuando me fascina la red de ustedes, pero también me fascina el laboratorio pequeño que tenemos nosotros, le llamamos antropología visual, que tratamos de hacer algo que no sea ese grupo autocontenido, sino que decir que las herramientas y la perspectiva de la antropología visual, medial, multimedial, etcétera, puede permear y tiene que estar en diálogo con las distintas formas de hacer antropología. Al menos así como yo lo veo. Yo creo que hay una calidad muy importante en la etnografía que yo quiero, o sea, que es para mí más importante, no es necesariamente pasar meses o años en una comunidad específica, pero la idea de tener una metodología muy abierta, como muy abierta a la inesperada, las cosas inesperadas. Eso para mí es una parte súper importante de la etnografía. Siempre, o sea, otros campos, incluyendo sociología y estudios culturales, insisten en controlar un poco el objetivo de su estudio desde el principio. Y para mí es una cosa muy, muy bella que tenemos en una, o sea, que la etnografía insiste en esa capacidad abierta de cambiar preguntas, de recibir las cosas inesperadas y utilizarlas como momentos muy importantes en el estudio. Como en el artículo que mencionó, en el estudio que mencionó Marjorie en Filipinas, que en ese artículo empiezo con un momento inesperado, ¿no? De una señora que ganó un premio. Y como eso para mí fue como el momento clásico etnográfico que de ahí surgió una serie de ideas que yo tenía. Y entonces o sea, ver estos momentos inesperados como momentos súper importantes, para mí es una cosa muy en el centro de la etnografía. Me encanta ese paper recomendado para todos los que estén viendo esta charla.
Y han mencionado algo muy, muy interesante, esta mirada como tradicional que existe con la etnografía y cómo aproximarse con este tipo de temas, pero también creo que hay como una mirada tradicional con el tipo de objeto, y también ha salido en algunos momentos. A mí me pasa que con el 5G, como es una tecnología, infraestructura, sistema radiante, o sea, de radiación, me ha servido mucho leer sobre etnografía y reflexiones antropológicas sobre la radio, a la par de reflexiones sobre infraestructuras, pero todo ese grupo de etnografía sobre la radio me ha parecido muy interesante. Y de hecho me sorprendió mucho ver en el libro de Ana de Media Anthropology for Digital Age, que habla de cómo el objeto radio o la tecnología radio, eh, siendo una de las tecnologías radiantes más antiguas, también ha sido una de las más omitidas dentro de la disciplina y recién empieza a aparecer muchos años después de su masificación y su hipermasiva masificación. Eh, pero en verdad esto no pasa con otras disciplinas, no pasa con los estudios culturales. De hecho hay un montón de investigaciones sobre la radio, también sobre los estudios de medios. ¿Cuáles creen que al final son las diferencias con estos otros campos y también cómo se juxtaponen y cómo dialogar con este tipo de investigaciones? Porque a mí, como les decía en mi caso, me sirve, pero no sé cómo ver, cómo entender a los estudios culturales y en diálogo con la antropología y qué saco de eso. A ver, ahí yo soy súper como tradicional desde la antropología, y ser tradicional en antropología creo que es precisamente lo que tú estás haciendo, que es que tú no te quedas solamente con tu disciplina al momento de compartir o de reflexionar en torno a tu objeto de estudio, y eso que tú todavía no sales al campo, o sea, tienes ahí un poquitito de campo, pero todavía no sales al campo realmente. Pero la antropología, por definición, es una disciplina que está en diálogo constante con otras, porque para dar cuenta de estos hallazgos no predecibles, de esta manera de aproximarse inductivamente a lo que vas encontrando, no sé, yo ahí también, insisto, soy muy ortodoxa, ¿no? Creo que finalmente uno se debe a los hallazgos etnográficos y a buscar las herramientas, los conceptos, las disciplinas, etcétera, etcétera, que sean más pertinentes para reflexionar e informar lo que tú estás encontrando. Y ahí los antropólogos, las antropólogas, en el fondo, no solamente citamos antropología, y a veces es la filosofía lo que sirve más para explicar el hallazgo etnográfico, que es nuestro compromiso. A veces es la sociología, o pueden ser los estudios culturales si es que hay estudios pertinentes o relevantes. Entonces, no se trata de fetichizar o decir, ahí está la respuesta, obviamente, pero yo creo que sí hay mucha más investigación en ese... bueno, en tu caso todavía, insisto, no has ido al campo, pero hay respuestas en esa disciplina, bueno, ¿por qué no? No sé, yo ahí creo que en ese orden, o sea, de vernos a la etnografía y a lo que nos interesa y dialogar con todas las disciplinas que sea necesario. Y ahí, bueno, puede ser el diseño, puede ser, dependiendo obviamente de lo que estemos estudiando. Creo que eso es súper importante. Sí, yo diría de hecho que sí. O sea, a pesar de mi propia historia, hoy en día, si uno va a llegar a 5 o 6 o 7 años estudiando antropología sin leer otras cosas, bueno, es un problema. O sea, formar un estudio antropológico, pero sin leer un texto que viene de otro campo, para mí ya no es una buena formación para nada. Y de hecho, o sea, cuando pienso en los temas que me interesan o que me han interesado en los últimos años, muchas de las contribuciones más importantes o las personas, las ideas que me están influyendo mucho, las contribuciones muy importantes no son de antropólogos necesariamente. O sea, si yo no comparto con otros, con muchos otros fuera de antropología, entonces yo no puedo hacer mi trabajo antropológico en este momento, porque las contribuciones de otros campos son esenciales para entender, o sea, las ideas que estoy tratando de profundizar en mi propio trabajo. En ese momento estoy pensando específicamente en el ejemplo de la relación entre política, cultura y comunicación en Filipinas, que
hace unas semanas hubo una elección de un nuevo presidente, hijo de un presidente anterior dictador, que vamos por un momento en ese ciclo constante, ¿no? De dictadura, populismo, liberalismo, no sé. Entonces, en esa elección, para entender cómo qué está pasando hoy en día en Filipinas con las tecnologías, con los medios sociales y con la política, y además con la vida cotidiana, y entender cómo en la vida cotidiana las personas están dispuestas a volver a votar por un presidente así, con una historia tan problemática. Bueno, los antropólogos tienen que hablar y leer, hablar con y leer otros para poder entender lo que está pasando. Y yo creo que debe ser así en casi todos los temas de ustedes también. Sí, bueno, en el caso de antropología de la imagen es imposible no pensarse. Los propios equipos no están muy vinculados al campo de la filosofía y de las artes audiovisuales. Después por ahí lo que sí puede pasar, o al menos es el caso argentino, es que muchos de estos abordajes están siempre por fuera de las materias troncales, ¿no? Como más relevantes, entonces se termina dando también por, bueno, qué materias optativas se elige o con qué materias optativas uno se encuentra en el camino, a veces de manera fortuita, que marcan un poco, ¿no? esa formación eh, antropológica. Y en ciertos campos todavía hay por ejemplo, en el campo de la antropología política, que es muy fuerte en Argentina, todavía hay lecturas muy antropológicas, ¿no? O sea, no es que no hay relaciones con otros campos, pero no son los que priman, ¿no? De hecho, se leen desde esa diferencia o entendiendo esas distancias metodológicas. Así que también es como, y también uno después se encuentra con sistemas científicos que siguen teniendo convenciones como muy especializadas y que se encuentran con algo que está pasando mucho en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de antropología, es, uy, no tenemos un jurado que pueda evaluar una tesis de, no sé, criptomonedas, como pasó con un compañero de esta red, y estuvo mucho tiempo varado, cuando en realidad uno podría pensar, bueno, dentro de antropología económica no debería ser tan difícil, ¿no? O sea, pensar esa relación, un campo tan fuerte también acá. Entonces también hay como esos momentos de desfasaje, y ahora le sumamos esta urgencia que mencionaba Marjorie, y bueno, la pandemia, 2 años encerrados, hay que salir a pensar, ¿no? Así rápidamente salir a buscar estos campos. Entonces empiezan a colar, ¿no? Textos, presencias, etcétera, en materias tradicionales, pero da la sensación de que todavía falta para que eso crezca un poco más y no sea un texto en una materia, ¿no? Sino que se piense en estas metodologías diversas. Y hay una pregunta que pusieron en el chat que me parece que quizás está buena para pensarla ahora en esto que estamos hablando, de Ignacio, que está preguntando por una posible antropología de medios aplicada. O sea, ¿qué podría aportar todo este corpus de conocimiento a la industria, por ejemplo, de los medios y o de la comunicación? ¿No? Ana decía, bueno, no es que estoy tratando de entender los medios, pero hay algo de lo que mencionaste ahora del caso de Filipinas que parece que puede ir con esta pregunta. Bueno, sí, en el caso de Filipinas es un buen ejemplo de, quizás no los antropólogos, pero los estudios etnográficos han sido muy importantes en entender los cambios que están pasando en Filipinas. Hay una historia muy larga, de hecho, de estudios aplicados, antropología aplicada en los medios. En mi libro menciono un ejemplo un poco olvidado, pero que en realidad fue muy importante en los años 80 con comunidades indígenas en Australia, que de hecho ese trabajo surgió como de comisiones del gobierno, como tratando de entender cómo la televisión en comunidades indígenas si iba a cambiar o no la vida de esas comunidades. Y podemos ver muchos ejemplos en la historia de antropología de estudios aplicados. Hoy en día, bueno, en los últimos 10, 15 años, quizás los ejemplos más conocidos son de tecnología, ¿no? Del tech industry, donde antropólogos
hacen contribuciones muy importantes a entender cómo las personas están utilizando las tecnologías y cuál será el futuro de la tecnología en la sociedad. Existen muchos ejemplos así y yo creo que son muy interesantes y en un capítulo de mi libro de hace unos años, un capítulo trata de ese tema, pero es que como han pasado unos años desde la publicación, ya hay mucho más posibilidades ahora que hace 5 o 10 años. Marjorie, no sé si tú tienes algunos ejemplos. O sea, primero como marco para sumarme a la conversación respecto de la pregunta, bueno, ahí veo que están poniendo ejemplos. Claro, puede que no necesariamente sea siempre antropología, pero etnografía aplicada a medios se ha hecho hace ya un buen tiempo. De hecho, en Chile, antes que decayeran los grandes canales de televisión, se incorporaron metodologías etnográficas más allá de los estudios más clásicos cualitativos que tenían, que sé yo, los focus groups o el análisis de contenido, incluso para pensar y diseñar programas de televisión. Ya eso se alcanzó a hacer. Después ya decayó la industria y eso cambió. Sin embargo, siempre estaba esa tensión, ¿no es cierto? Que una cosa es hacer etnografía aplicada y que por lo tanto, a diferencia de este conocimiento inductivo, lento, etcétera, muchas veces viene una pregunta muy armada a la que tienes que responder, ¿no es cierto? Y que por lo tanto te limita mucho en cuanto a las posibilidades de esa investigación. Pero también muchas veces lo que al menos a mí me tocó ver de personas vinculadas a la industria era que se valían de investigación no aplicada, ¿ya? Entonces puede haber investigación académica, pero que leída desde alguien que es sensible, ¿ah? Incluso cuando no está directamente en tu campo, y aquí pienso, no sé, en el gran sociólogo que murió, Carlos Catalán, para el caso chileno es muy importante, una persona que sabía leer trabajo etnográfico de otros y aplicarlo y hacer uso de hecho para informar a la industria, entre otras cosas. Yo creo que ahí las posibilidades son enormes. Y lo otro que se me venía a la cabeza con esa pregunta es algo que también se ha hecho hace muchísimos años, pero que hoy día se hace aún más generalizable, ¿no es cierto? Y que son todos los juegos metodológicos y participativos que se pueden hacer a través de los medios, que claro, antiguamente era enseñar a filmar y que, bueno, las personas, qué sé yo, la comunidad filmara, etcétera, etcétera, esas cosas, ¿no es cierto? Medias antiguas, pero que hoy en día están por todas partes, las posibilidades de crear, de registrar, de comunicar, obviamente son otras, y desde el punto de vista de la investigación aplicada, yo creo que, bueno, aplicada y también académica, obviamente, ahí tenemos un mundo de posibilidades. Esas dos cosas nomás quería agregar. Muy interesantes sus respuestas y además porque creo que se relacionan con la siguiente pregunta sobre el contexto ya más latinoamericano, más local. Según lo que hemos hablado, un poco los estudios de medios en general tienden a vincularse más hacia quizás los estudios de comunicación, específicamente en la región, en verdad. Los estudios de comunicación son los que llevan tanto lo tecnológico como los medios en general. Y por lo mismo tienden a quedar, como ya hemos visto varias veces, en un segundo plano dentro de la antropología. ¿Por qué, por qué pasa esto? ¿Por qué creen que está como este foco específicamente en la comunicación y la antropología sigue quedando un poco hacia atrás? Pues y yo lo miro desde afuera, ¿no? Como alguien que llegó tarde a los estudios latinoamericanos y yo veo que de hecho es en el campo de la comunicación social quizás, en que en América Latina asumió como una función muy importante y crítica o sea, muchos asuntos sociales, como la contribución desde la comunicación social fue muy importante, mucho antes de los antropólogos, en mi opinión, que tenemos una historia de décadas de como estudios críticos, como de acción, como de activismo, a través de la comunicación, ¿no? Que es para mí desde afuera, yo lo veo como una trayectoria muy
específica a América Latina. Y por eso que yo creo que para los estudiantes en América Latina, quizás ellos tienen una formación muy distinta a la mía en Australia, porque en Australia quizás los antropólogos estaban hablando antes de la comunicación social, cuando estaban hablando de utilizar sus estudios como una forma de cambiar el mundo. O sea, yo creo que en América Latina es una historia muy específica de la historia de la comunicación, los estudios de la comunicación como entre los primeros, y que los estudios de la comunicación en América Latina desde el principio eran muy politizadas, si se puede decir, ¿no? Como muy la idea de utilizar la comunicación como una forma de representar voces marginales, como una forma de imaginar un mundo diferente. O sea, para mí esa serie de ideas y contribuciones es muy de América Latina, y por eso que yo colaboré con mi colega Juan Salazar para publicar el libro de Media Cultures in Latin America, porque para nosotros fue un esfuerzo de representar esa trayectoria latinoamericana a nuestros estudiantes en Australia y en otros países anglohablantes, porque esa trayectoria es muy poderosa y muy interesante, pero no se ve mucho en otras partes del mundo. También quizás, perdón que haga un bocadillo ahora, también muy vinculado a cómo los medios fueron agentes pensados como, como agentes importantes en la colonización, ¿no? O sea, entonces todo este proceso de luchar contra esos procesos coloniales, que vemos en las propias formaciones, en las diferentes carreras, todo el tiempo hacer un esfuerzo por empezar a mirar más esa tradición latinoamericana, también llevó a decir, bueno, tenemos que empezar a desarmar estos discursos que nos vienen desde el llamado norte global. Entonces me parece también esa visión como crítica, política, está muy marcada de los 60 para acá por esta fuerte necesidad, ¿no? Como desde el campo científico, académico de las humanidades, de establecer parámetros decoloniales, que en el caso de antropología, digamos, está presente hace bastante tiempo en este continente. Sí, tienes toda la razón, Greta. Sin embargo, en otros países también y en otros continentes, los medios de la comunicación también tenían esa función colonial, pero no provocaron esa reacción tan fuerte que yo veo en América Latina. Pero sí, tienes razón. Desde la otra vereda, yo pienso, y es algo que a mí me tocó vivir así personalmente, ¿no es cierto? Cuando volví de mi tesis doctoral, qué sé yo, y rápidamente me di cuenta que era imposible que la agencia financiadora de proyectos de investigación sintiera como relevante algo así como, aquí me voy a ampliar, no solamente a medios, ¿no? Pero consumo o todo aquello que sonara como muy popular, muy poco político, muy poco pertinente, bajo una tradición en Chile al menos, por una parte de tener que investigar cosas que van a ser de una manera muy evidentemente, qué sé yo, útiles o pertinentes o que van a aportar al país y que tienen que estar medio politizadas, etcétera, y que costaba mucho, la vuelta era muy larga para llegar desde algo así como un estudio de medios o de consumos cotidianos, por ejemplo, o de cultura material incluso, a ser financiado ahora dentro de antropología o sociología. Obviamente en comunicación no, ¿cierto? Que está esa división que mencionaba Natalia al principio. Que yo creo que es una pena y es una pérdida, una carencia, de hecho, que tenemos, al menos en la antropología y en la sociología, desde las agencias de financiamiento que finalmente delimitan bastante también las agendas, ¿no? De investigación, de lo posible, lo no posible y qué sé yo. Ahí yo veo algo que en el fondo limita muy tempranamente el interés, o en el fondo lo metes, pero lo metes ahí medio oblicuo dentro de un proyecto de investigación que sí suena de una manera muy evidente, relevante, importante, qué sé yo.
Eso es muy triste, pero yo lo veo muy presente en la forma como se conciben las disciplinas aquí. Y dentro incluso de nuestra universidad, nosotros tenemos algo así, ¿no es cierto? Cuando en comunicaciones entró la posibilidad de estudiar un montón de cosas que en antropología o en sociología resultaba muy difícil de legitimar. Quería agregar ese punto, esa nota triste. Hay una pregunta en el chat, pero no sé muy bien a dónde va orientada, ¿no? Dice, estudios de públicos, audiencias y producir programas para difusión de derechos humanos. No sé si está apuntalando la pregunta de antropología aplicada o para dónde irá, si Rosana quiere como por ahí desarrollar un poco. Bueno, y por lo que yo veo en estudios de, o sea, hablando de estudios en el mercado, por ejemplo, de públicos y audiencias, ya se está, o sea, va más lejos que nunca de la etnografía, porque la llegada de los datos grandes de Big Data da posibilidades más eficientes de hacer estudios de no tanto de públicos ni de audiencias, pero más bien de usuarios y de capturar datos de manera menos etnográfico, ¿no? Así que yo creo que no, hoy, al menos en Australia, yo puedo decir que ya estudios de públicos y audiencias como forma de market research para los canales de televisión, por ejemplo, es menos importante ahora que hace 20 o 30 años. Así que yo realmente creo que la idea de un público o quizás de una audiencia ya no es tan relevante como antes. Y de hecho es un debate interesante, bueno, un debate que existe, ¿no? Sí, ¿cuál es la diferencia entre usuarios, entre audiencias, entre públicos? Pero no es un debate que existe en los estudios aplicados, es más bien entre estudiosos en las universidades. Bueno, y como por ahí ya cerrando, les queríamos preguntar, quizás es una pregunta también complicada, pero más o menos, ¿cuáles son las líneas, cuáles son las tendencias que ustedes están viendo hacia dónde va esta disciplina, hacia antropología de los medios, o si queremos hablar de mediaciones, ¿no? Si están ahí, si se pueden marcar como algunos mojones, ¿no? O líneas, o bueno, trayectorias, no sé, que ven que están tomando este campo del que ustedes forman parte. Bueno, yo, o sea, a pesar de hablar mucho y de haber publicado un libro sobre Media Anthropology, yo en realidad no sé si ese término va a ser muy importante en los años que vienen, porque la antropología digital y la antropología de los medios, o sea, es casi la misma cosa. Si queremos diferenciar entre las dos cosas, es más bien por marcar esta historia intelectual que yo traté de marcar un poco en el libro que publiqué, porque ese libro fue más bien como un libro pedagógico, como para ofrecer una historia muy particular, o sea, no es una historia muy universal, pero una historia intelectual de una formación de un campo que quizás ya no va a existir en unos años, porque yo creo que quizás realmente antropología de los medios se está convirtiendo o ya es un subcampo de la antropología digital. O sería casi imposible estudiar los medios sin hacer un estudio digital. O sea, ya los medios son casi todos digitales, pero no todas las actividades digitales tienen que ver con los medios, ¿no? O sea, por eso que yo creo que Media Anthropology como tal, o sea, mi versión de Media Anthropology, yo creo que fue un momento importante, pero que ya no, yo no voy a insistir que tiene que existir en 10 años, por ejemplo. Si realmente los estudios digitales están incorporando esa historia y sin olvidar estas contribuciones donde son útiles, pues yo no insisto en retener ese término, si no sirve para la nueva generación de estudiantes. Es un súper buen punto, Ana.
Claro, Miria como medios de comunicación propiamente tal, sí, queda yo creo totalmente subyugado o pertenece a estas otras articulaciones. Dicho eso, yo igual creo que es importante entender ya no como los medios de comunicación en ese sentido, pero que quizás sí sigue siendo medios y no solamente antropología digital. Pienso en dos cosas muy concretas, en el fondo, en los alcances, bueno, que quedó muy claro con, qué sé yo, lo que ya es como un lugar común, ¿no? Las elecciones de Trump, el Brexit, etcétera, de todo aquello que nuestras disciplinas fueron muy poco hábiles en captar, pero que estaba ahí y que de nuevo, un poco siguiendo la pregunta, cuesta, ya no hay audiencias, ya no hay públicos, hay otras maneras de vincularse, usuarios, productores de contenido, etcétera, que están ahí y que yo creo que el alcance político es de primera relevancia. Y lo mismo con la economía, para tu pobre compañero que no tenía quien lo evaluar en criptomonedas, etcétera. En el fondo, no. Para mí es como medio inseparable el hecho de cómo se alcanza a conocer, a entender algo como la criptomoneda, pensando en el contexto latinoamericano hasta hoy, por ejemplo, sin entender cómo esto se mete en un marco de comunicación, que claro, no son medios de comunicación, pero que tampoco es solamente una antropología digital sin apellido. No sé si no sé si hace sentido, pero creo que hay algo ahí que quizás sí da un espacio más relevante, más allá de que si está el nombre o no, pero que nos obliga a considerar la mediación en un sentido así como más amplio, como parte de los objetos de estudio. Eso, más allá de que obviamente el concepto de Media Anthropology hoy día suena de hecho un poquitito como pasado de moda o tendiendo a incluso desaparecer, yo veo que sí es importante reivindicar algo de eso. Bueno, justo se me había ido internet y volví. Es que aquí tenemos en el chat mi amiga y colega Ariana Hernández Reguán, que es un antropólogo muy importante de los medios y ella no está de acuerdo conmigo, entonces yo quiero llamar la atención a su comentario porque creo que es muy importante. Y de hecho estoy de acuerdo con lo que dice Ariana o sea, de la importancia, ¿no?, de las ideas que vienen de Media Anthropology, pero cuando yo digo que yo creo que está en punto de quizás de desaparecer, es más bien como, o sea, no es que yo digo que las ideas no son importantes, pero yo no veo mucho interés, por ejemplo, en formar grandes congresos ni nuevos departamentos de Media Anthropology. Yo creo que las ideas seguirán, pero yo no lo veo como un espacio de mucho crecimiento en los nuevos trends de antropología. No sé si va a abrir el micrófono, puede hacerlo si quiere. También había quedado pendiente una pregunta anterior, que bueno, no sé si quieren. Y Ariana, no sé si. Yola. Mira, no, o sea, no puedo empezar. Sí, aquí estoy. Hola, desde la Católica de Perú, donde estoy este semestre. O sea, es que no creo que se pueda tomar el decir digital de una manera literal, ¿no? O sea, que hoy día todos los medios de comunicación utilicen una plataforma digital no quiere decir que la antropología de los medios se convierta o se quede subserviente, ¿no?, a la antropología digital o a la plataforma digital. O sea, para mí la diferencia realmente es el modelo comunicativo, ¿no? Empezamos a hablar de antropología digital cuando se empezó a hacer la antropología de las redes sociales, donde efectivamente hay usuarios y hay un modelo comunicativo quizá no sé si más democrático, pero por lo menos más participativo, mientras que la idea de los medios de comunicación, desde Stewart Hall y mucho antes, y el marxismo y tal, es como emisor, difusión y recepción, ¿no?
Y eso yo creo que continúa, aunque muchos medios de comunicación, la prensa, la radio, aquí en Perú, donde estoy ahora, que se están inaugurando nuevas emisoras indígenas, en lengua indígena, ¿no? O sea, sigue existiendo ese modelo con un grupo que tiene el monopolio del discurso, aunque ese discurso se transmita vía un medio digital, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una pugna, cuando hablamos de desinformación, ¿no? Una pugna sobre el control de ese discurso, sobre la legitimidad de ese discurso, y yo creo que eso es justamente lo que muchos antropólogos de los medios están, yo incluida, ¿no? Estamos analizando hoy día, ¿no? Pero que haya esa pugna no quiere decir que el modelo comunicativo de los medios de comunicación, ¿no? Vaya a desaparecer, mucho menos en un capitalismo corporativo, donde siempre va a haber entidades que quieran dominar ese discurso, ¿no? Y tampoco estoy de acuerdo en otra cosa que no tiene mucho que ver, que lo de que los antropólogos no habíamos prevenido el Brexit o Trump, etc. No estoy nada de acuerdo y me parece que es desinformación sobre el trabajo de los antropólogos que desde hace muchos años hemos estudiando el tema del populismo, ¿no? Y los discursos populistas. Yo creo que se veía venir desde hacía mucho. Otra cosa es que haya personas que no conocieran ese campo de investigación. Nada más. Gracias. Bueno, pero Ariana, yo no creo que cuando yo digo o sea, yo estoy de acuerdo que las ideas de los media anthropologists siguen siendo muy importantes y que hay muchas perspectivas y ese modelo sigue siendo muy importante. Pero yo no creo que, por ejemplo, hablando de organizaciones, de universidades, de cuáles son los temas nombrados que van surgiendo, dónde van a conseguir los trabajos, los nuevos antropólogos, yo no veo que Media Anthropology es un espacio ahora de crecimiento. Es lo que yo creo que estoy dando una respuesta más organizacional, quizás como burocrática, ¿no? Pero sería muy triste perder esa contribución muy importante de perspectivas, de modelos, que yo estoy de acuerdo que viene de Media Anthropology, pero que Media Anthropology en sí mismo también viene de otras cosas. Stuart Hall, mencionaste, no es un antropólogo. Así que sí, esa línea de pensamiento, estoy totalmente de acuerdo que sigue siendo muy importante. No sé cuántos de los nuevos graduados de antropología van a utilizar el término Media Anthropology para seguir con estos temas y esos modelos. Pero podemos estar, o sea, quizás no estamos de acuerdo en eso y está bien. Qué bueno verte. Sí, me parece que como ahí lo central es esto último que se estaba diciendo, que, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, claramente no es un término muy fuerte pensarlo así, pero sí se están dando como estas discusiones de, bueno, qué roles pueden ocupar antropólogos y antropólogas en distintos espacios que no necesariamente están vinculados solo a la investigación. Quizás antes mencionábamos la idea de aplicado, y en estos modelos de comunicación, el caso de Argentina, lo que mencionaba Ariana, ¿no? Sobre estas comunidades indígenas, el caso de la ley de comunicaciones audiovisuales en Argentina, fue súper importante ese debate, y ahí entraron a jugar muchos medios, lo digital también, y de hecho es un debate que todavía se está dando acá, ¿no? Esos cambios jurídicos y legales que no parece que los avances técnicos nos están pasando por encima, y bueno, ahí hay muchos antropólogos y antropólogas que claramente van a tener, o podrían llegar a tener, aunque no se llame Media Anthropology, un rol. Es una pugna que se da, al menos académicamente en las universidades se está tratando de pensar que, bueno, antropólogos y antropólogas pueden tener ese lugar, por ejemplo, al interior del Estado o con otras organizaciones comunitarias, aprovechando tantos años de trabajo con comunidades a lo largo del país popular. Justo una persona había preguntado qué pasa anteriormente, digamos, con la relación entre medios indígenas, antropología y medios. Bueno, creo que justo esto viene un poco a meterse ahí. No sé si quieren hacer algún comentario más a eso, no sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya podemos ir cerrando, así que si les gustaría sumar alguna reflexión final, este es el momento. ¿Sí, no? Bueno, quizás simplemente mencionar que a pesar de insistir que, o no insistir no, pero a pesar de sugerir
que ya antropología de los medios no es tan fuerte, quiero mencionar una publicación que va a salir en unos meses, que es el Routledge Companion to Media Anthropology. Para los que leen inglés, si están interesados, pueden buscar en Google ahora, que está ahí los contenidos, que entre ellos algunos antropólogos latinoamericanos, ¿no? Y quizás es una buena vista del presente y el futuro de antropología de los medios, ¿no? Que algunas amigas, colegas nuestras son las editoras, y es una colección muy amplia con, yo creo que 20 y pico capítulos, así que. Sí, se viene muy interesante ese libro y también hay mucha antropología digital, así que yo por lo menos estoy muy expectante a ese texto. No sé si Mario, ¿te gustaría sumar algo más? O ya está. Gracias. No, solamente agradecer y nada, la última parte de la conversación me parece interesante, me deja pensando, y al menos desde el lugar desde donde yo hablo, sigo encontrando eso, una enorme dificultad en un desarrollo de una antropología de los medios. Y creo que quizás siguiendo esa genealogía que menciona Ana, como de eso, del área de la comunicación, como quienes han liderado por décadas, no veo una posibilidad de un cambio muy profundo ahí, en el corto plazo al menos. Pero eso, me voy con ideas nuevas, me voy con reflexiones, así que les agradezco muchísimo el espacio y será hasta la próxima. Sí, también Muchas gracias. agradezco a ustedes, perdón, también se me olvidó dar felicidades a ustedes como por organizar un evento y una red tan importante que me quedé muy impresionada con, o sea, el nivel de conversación, de organización entre estudiantes, tanto como profesores en América Latina. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a Marjorie también. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mario, y también a Greta y a todos por venir. Ahora voy a dar algunos anuncios. La próxima semana partimos con la convocatoria de ponencias para el segundo encuentro latinoamericano de antropología digital. Llamamos a todas las tesis, trabajos y experiencia de investigación aplicada, trabajos, tareas de la universidad, todo. Los estudiantes de pregrado tienen prioridad en la selección de presentaciones en los siguientes 5 ejes. Primero, mi favorito, o secretamente mi favorito, materialidades, medios e infraestructuras. El segundo eje, de reflexiones éticas y metodológicas. El tercero, de contextos digitales. Cuarto, identidades y comunidades digitales. Y el quinto, uno nuevo, porque queremos que hacer antropología digital es también hacer antropología pública. Sumamos el eje de comunicación científica y organización a través de lo digital, donde están todas las experiencias individuales y colectivas sobre o a través de la tecnología. Así que llamamos a todos los influencers de antropología y arqueología del continente a mandar sus experiencias. Y por supuesto, los invitamos a seguir todas nuestras plataformas. Estamos en todas las redes sociales posibles, ir a nuestras charlas, a todas las que se vienen en el futuro, y por supuesto, seguir todo lo que ocurra con el Encuentro Latinoamericano de Antropología Digital, que este año será en Santiago en formato híbrido. Así que eso, muchas gracias a todas, todos, todos. Voy a apagar la grabación.